Conrado, siempre es un honor tenerte cerca y sobre todo que seas de las personas que vienes a alumbrar con tu presencia y tu esencia nuestro programa Diversity and Development. Como dice bien, diversidad, desarrollo, inclusión, creo que son palabras que acompañan a este gran amigo con el que tengo el placer de estar hoy aquí. Muchas gracias, Guillermina. Tú sí que eres una luz. Gracias por la invitación. Para mí sí que es un honor. Y hablando hoy en nombre de todas las madres y niños de la Fundación, me siento muy honrado también poder acercar a los demás un poquito de luz de lo que hacemos en la Fundación, que es maravilloso, porque al final lo que nos hace grandes son nuestras madres, que son, eso sí que son luz, luz para el mundo, porque son auténticas héroes anónimas que no van a estar en las portadas de los periódicos, es más, no están aquí. Tú eres madre. Pero sí que es el día a día, es el sentido que nos da y sobre todo son auténticas héroes anónimas que son capaces de sacar adelante a sus hijos. Alguna de ellas me dice, aunque tenga que dormir bajo un puente, ¿no? Conrado, sé que tu experiencia con las vidas humanas, mejor dicho, las personas, tu entrega, viene de hace mucho tiempo, pero antes de eso no puedo no expresar un poco lo que ha sido la persona de antes al hombre que tenemos hoy en día aquí. Por eso me gustaría empezar un poco quién es Conrado cuando estamos hablando de un mundo, de una plataforma positiva, un mundo donde estamos para hacer cosas buenas y hablar de lo que es la realidad, de lo que mucha gente está haciendo. ¿Quién es Conrado? ¿Quién es ese señor? ¿Quién son los padres de Conrado? ¿Dónde viene toda esta fortaleza? ¿Y cómo pasamos de Conrado economista a una persona capaz de dedicar toda su vida a los demás? Yo soy el mayor de 7 hermanos, de un matrimonio, de una familia maravillosa, que los dos ya están en el cielo. Yo vi con... Los dos estaban en el hospital y mi padre se marchó un mes antes que falleciera mi madre. Mi madre es muchísima fe. Ella no podía tener hijos y lo que era en aquella época, pues se puso el vestido de la congregación de la madre del Perpetuo Socorro, de la Virgen del Perpetuo Socorro, y le pidió el milagro de poder tener un hijo, ¿no? Hay muchas madres que no lo pueden tener y a ella le dijeron que no podía tener hijos. Se casaron los dos, mi padre, que se llama Conrado, mi madre Mercedes, con esa ilusión, pero tuvieron pues una pérdida, 2, y al final se consagraron a la Virgen y bueno, me tuvieron a mí, que me consagraron inmediatamente, me dicen a la Virgen del Perpetuo Socorro. El médico dijo que era un milagro. Y a partir de ahí Y a partir hubo 6 milagros más. Y entonces pues mi madre nos transmitió esa fe, ¿no? Soy muy afortunada porque mis padres se quisieron muchísimo. Lo sé porque ahora estoy con madres que no tienen familia, que no tienen una madre que les ame y que les quiera. Explícanos cómo empiezas todo esto, por qué, cómo nace esa vocación, porque me estás hablando primero de un niño que crece en una familia unida, tienes tus hermanos, has tenido tu profesión de antes, pero ahora, ¿cómo llegas a todo esto antes? Bueno, soy biólogo molecular, trabajé en el Centro de Biología Molecular de Madrid, soy muy afortunado, aunque tuve una beca, mis padres no tenían dinero, pero tuve una beca desde párvulos hasta el último curso de carrera. Soy todo gracias a Dios por eso. Esa responsabilidad incluso también de educar y formar a mis hermanos. Terminé, me metí en el Centro de Biología Molecular y entonces luego en el Hospital de la Princesa, con uno de los mejores laboratorios e investigadores yo creo, del mundo en tema de inmunología, y apliqué para Harvard y tuve la equivocación de cambiar un número en la matrícula y no fue al tribunal que me hubieran aprobado, al tribunal concreto, y entonces
me acuerdo yo que cuando me lo dijeron me puse en la capilla del hospital a llorar y dije, bueno, Dios mío, lo que sea, lo primero que sea, ¿no? Porque es verdad que ya debía de ganar dinero y demás. Y bueno, el sueño de Harvard se ha acabado. Creo que no puedo aguantar otro año para mandar otra solicitud, pero y entonces en aquel tiempo yo era un culete inquieto y también hice un máster en Instituto de Empresa, entonces cambiaba la bata del laboratorio por las mañanas por un traje, por las tardes, noches, y entonces pues lo terminé y bueno, pues tuve la suerte de que en el BBVA nos llamaron, quiero decir, apliqué, había como 14.000 solicitudes de toda España y dije, mira, un torpe biólogo, en aquella época tenía melena, era guapetón, no como ahora, tenía los pantalones roídos y tal, en fin, un típico universitario, que cuando me empezaron a hacer las 7 entrevistas de trabajo, que eran todo muy duro, cerca de 14.000, cuando me enteré, dije, esto ni de coña, me van a coger. Pero ahí fui pasando entrevistas y al final eligieron a 7. Y nos dijeron que nos iban a hacer directores generales, no es verdad, pero bueno. La verdad es que nos formaron muy bien y bueno, pues aquello yo lloré porque dije, joder, me meto, me acuerdo yo en la capilla, me meto entre tiburones, ¿no? Economistas, tal, que me habían dicho, ¿no? Acabé el mundo esto de la investigación, al que todavía sigo acudiendo a la universidad para saludarles y me acuerdo, ¿no? De todo aquello. Pero no hay que intentar no valorar lo que al final estás, no estás donde estás. Pero me ayudó por el rigor. O sea, después de ahí, efectivamente, empecé de manera muy humilde, siempre la humildad es muy importante, y con el oído muy puesto para ir aprendiendo. Al final, acabé siendo especialista en mercado de capitales y en bolsa y mercados, una especie de gurú, y acabé con el presidente del banco. Presidente del banco, que luego me contrataron en otro banco y también acabé con el presidente, ¿no? ¿Cómo era tu día a día en esa época? Bueno, era el único, yo trabajaba mucho y era el único que tenía un pase 24 horas. ¿Pase 24 horas? Pase 24 para entrar en el banco, porque siempre tienes que tener autorizaciones, etcétera, etcétera. Pero yo, como estaba con el presidente, pues tenía autorización. A veces trabajaba 24 horas, trabajaba en un departamento para ayudar pues por las mañanas y por la noche con el presidente. Es decir, bueno, la verdad es que fue bastante duro y bueno, pues la verdad es que lo tuve todo, o sea, salario, reconocimiento, como yo estaba con el presidente, pues aprendí muchísimo y bueno, pues hacía de todo. Al final, pues preparando un consejo de administración del banco, también los preparaba. ¿Y cómo te sentías en ese momento cuando estabas empeñando todo este trabajo? Bueno, yo creo que la clave de mi trabajo fue humildad, porque yo no sabía en lo que me iba a enfrentar, pero bueno, la capacidad para poder hacerlo, humildad y observación en todo momento, ¿no? Yo creo que esa es la clave para poder, y perseverancia, y mucho trabajo, mucho trabajo. Con eso llegué a lo máximo, a ser una persona de confianza, de tal manera que yo era la persona de confianza del presidente y hacía todo tipo de trabajos. E incluso marcaba las líneas donde el banco debía de ir, etc., ¿no? Pero efectivamente eso para mí, y que eso me dio mucho dinero, mucho poder, mucho reconocimiento público, ¿no? Porque salía en los medios de comunicación y demás, pues hablando de mercados, hablando de la bolsa, de dónde íbamos, pues al final todo eso lo ves basura en comparación cuando te enfrentas a la muerte, ¿no? Entonces fui en búsqueda de lo que Dios me pedía, entonces estuve con la Madre Teresa de Calcuta. Entonces eso, junto con esos niños en la calle de 2 años y no tenían nada que comer, entonces yo los recogía porque los echaban a la calle. ¿Qué opinión recibiste? Porque son muchas acciones las que haces, pero lo que quiero es un poco, pues, a la hora de formularte esta pregunta, Conrado, es desde una manera muy reflexiva, ¿cómo lo reciben la gente que estaba a tu alrededor? Primero, incluso mi propia familia y los de alrededor. Primero, o sea, cuando ya dejas, es decir, te aman y te quieren porque estás en el top arriba. También te envidian, ¿eh? O sea, recibí una cantidad de zancadillas tremendas. Pero, sobre todo, hablan, estás loco, te has vuelto loco, eres un fracasado. O sea, yo he recibido, pues, propios hermanos, propia familia, eres un fracasado, ¿no? ¿Pero crees que realmente la forma que la gente te hablaba, la familia, porque es una preocupación, una persona que está tan arriba, de repente verle en misiones y dedicando toda su vida a otras personas, en el fondo realmente
cuando lo piensas fríamente, no lo que tú sentías, porque tú ibas al camino que realmente sentiste dentro y sobre todo estabas siguiendo un poco lo que era tu verdadera vocación y tu objetivo en la vida, ¿no? Pero cuando esas personas suelen manifestar así ante estas plataformas donde estás entregado a los demás, estás dando amor, has dejado de vivir tu propia realidad, pero en el fondo estás haciendo tu sueño. ¿Cómo ves ahora mismo toda esa perspectiva y qué sentiste cuando en ese momento todo el mundo se te echó encima? Yo creo que fue un camino interior, o sea, normalmente al final valoramos lo que tenemos, no lo que somos, y al final me fui adentrando. Dios me quitó cosas, me quitó todo, me quitó aprecio, me quitaron amigos, es decir, perdí todos mis amigos, toda la gente importante y demás, y al final me dejé solo, pero en ese camino interior de crecimiento personal, ¿no? Yo creo que empecé a crecer mucho, a madurar, a sufrir muchísimo. Estuve 7 años prácticamente en soledad, porque además yo pensaba que era un camino tan de locos que no quería invitar a nadie más. Y digo, esto se acabará. Y cuando se acabe, pues ya veré lo que hago, ¿no? Pero al final, bueno, son 22 años que no se ha acabado, ¿no? Y sobre todo porque yo le pedía siempre a Dios una confirmación de que estaba en el camino, de que estaba haciendo lo que Él quería. ¿Cómo creas la Fundación Madrina? ¿Por qué le pones Madrina? Y luego si nos puedes explicar el recorrido que hay dentro, porque ahí es un mosaico de todas las razas, de cultura, de edades, de procedencias, que creo que para nosotros que estamos hablando todo el tema de la diversidad, creo que te podríamos llamar también padre de la diversidad porque has conseguido aunar culturas, generaciones de edades, de todo en un solo lugar y crear sobre todo armonía y paz. Y yo creo que eso mereció la pena todo ese trabajo que has hecho durante estos años. Pues muchas gracias, porque efectivamente ahora en este momento digamos que Dios es más grande recreando que creando. Ha creado un cuadro mucho más maravilloso del que yo hubiera imaginado nunca si hubiera querido seguir mi criterio, pero siguiendo el criterio de Dios ha sido maravilloso. En este momento yo creo que el ágil fue en la pandemia. Curiosamente Dios da, fíjate, aunque seamos muy torpes, elige a los torpes, a los fundadores, pues esa visión de que se iba a pasar mucho hambre. Y yo lo primero que constituí fue el Banco de Alimentos, el Banco del Bebé, da alimentación y higiene a todo el mundo. Hemos llegado a dar a 5.000 personas diarias a todo Madrid, porque nos pidieron ayudar a todo Madrid cuando no había grandes instituciones que estaban dando alimentos, lo hicimos nosotros, y a toda España, cerca con 2.000 voluntarios y cerca de 87 nacionalidades. O sea, es un crisol de todas las nacionalidades, Asia, Oceanía, América, Latinoamérica, África, todos los países que te puedas imaginar, Oriente Medio, y bueno, de otras muchas nacionalidades. ¿Cómo se convive con tanta gente de tantas nacionalidades, de tantas culturas, de tantas procedencias? Pues mira, yo creo que, y contesto también la pregunta anterior, el amor lo puede todo. Yo creo que he aprendido 2 cosas durante la pandemia y en este tiempo, que para salvar vidas tienes que entregar tu propia vida. Y tienes que perder el miedo a morir. Y el miedo a morir, que mueres todos los días, se consigue amando, ¿no? Amando a Dios por encima de todo y amando a estas madres y a estos niños. Te lo digo porque incluso hubo gente, o sea, yo cuando salí adelante, cuando estaba prohibido salir, yo empecé a salir y ahí es donde conseguimos las autorizaciones locos del ayuntamiento, de la comunidad, y luego nos pidieron por favor ayudarnos, ¿no? Yendo a todas partes, ¿no? Madrid, porque era el único que lo hacía, ¿no? Pues todo eso se aprende pues no teniendo miedo, lanzándote al vacío y Dios te ayuda. Dios te da alas para volar, ¿no? Y de una institución pequeña, a 70 metros cuadrados, pues conseguimos alimentar a toda España, a todo Madrid. Y toda España que nos pidió, sobre todo alimentación y higiene infantil. Y hacer cerca de 2.000 intervenciones sanitarias cuando estaba cerrado todos los centros de salud y los hospitales. O sea, la gente no sabe por qué no estaba en sus casas, pero los centros de salud estaban cerrados. Hace poco tiempo, recuerdas, Conrado, tuve la suerte por segunda, tercera o cuarta vez de volver a visitar la Fundación Madrina, que a mí al final siempre me trae muchos recuerdos, pero la sensación que tuve esta vez, de hecho fue hace un mes aproximadamente, vi tanta vida, vi tanto florecer, vi tanta esperanza y luego verme rodeado de tantos niños, ver a esas mujeres que
con palabras de otras personas son capaces de seguir adelante. Y la verdad que realmente, como has dicho antes, me di cuenta cómo el amor es una de las barreras que no solo rompe todo, sino que posiciona a la gente y les hace llegar a los demás. Yo me fui a vuestra fundación para charlar con las familias, pero salí tan llena de amor que creo que es un amor que a día de hoy lo sigo guardando dentro, porque tengo la imagen de aquel bebé que nada más verme se quedó como si nos conociéramos de toda la vida, o tantas mujeres y madres con las que me abracé y que cada energía de ellas me hizo estremecerme de ilusión. Qué bonito es poder amar, ¿no? Sí, no, y lo notamos porque las madres dicen, mira, no nos vamos, es que los niños no quieren irse. Los niños no quieren irse. Los niños es como un pararrayos donde adivinan dónde está la paz, el amor, dónde está Dios, ¿no? Yo siempre digo que los niños ven cara a cara a Dios, por lo tanto, si tú ves a un niño, estás viendo a Dios. Tú podrás ver a Dios. Si quieres saber dónde está Dios, aparte de la iglesia, mira a los ojos de tu hijo y verás a Dios detrás, ¿no? Pues eso pasa igual que con los empleados, que no quieren... Muchas veces estamos hasta las 12, 13. Yo salgo muy tarde a veces, a las 3 de la mañana. Antes has dicho de madrugada, yo creo que trabajo más que antes, ¿no? Pero es verdad que hice, porque al final, como estoy solo en este barco, que llevamos muchos, pero gracias a Dios que te ha puesto una ayuda, al principio estaba yo solo, y lo hice santuario hogar, es decir, santuario de la Virgen. Aquello es santuario, es como si fueras a Lourdes, a Fátima, a Medjugorje, es decir, a Casa de Nazaret, ¿no? Ahí está la Virgen, por eso sientes la paz, porque está la Virgen, y la Virgen te acoge. Al final te das cuenta que esas faltas de amor, esas heridas que tienes, te quitan el amor, y no puedes amar si estás con una herida. Por eso yo creo que la gran misión de la Fundación es ayudarte a conocer esas heridas y a sanar esas heridas. ¿Cómo puedes dar tanto amor y tanta entrega a los demás? Bueno, pues todos los días voy a la adoración, un ratito por la noche y también por la mañana. ¿Y quién te lo da a ti? ¿Quién te da a ti el amor ese para seguir dando? Pues el Señor. Yo te digo que la adoración es el secreto. O sea, yo a veces estoy descargado, no puedo más, y voy ahí y me cargo, ¿no? Me cargo. O sea, otros lo harán de otra forma. También soy un montañero, me gusta la montaña. Todos los domingos intento ir a la naturaleza, ¿no? Es la belleza a mí me carga, ¿no? Las pilas, pero sobre todo es en esa adoración donde salgo nuevo, ¿no? Y yo le doy gracias a Dios porque Él me ha dado la salud, me ha dado la vida y me ha dicho lo que tengo que hacer. O sea, cuando tenía una duda dice, haz esto. Y cuando me han cerrado las puertas dice, no te preocupes que yo te abro otra. Y lo he visto, he sido milagroso. Cuando nos echaban de un sitio porque robaban los carritos de los bebés, porque no querían que estuvieran ahí las madres, robaban los vecinos los carritos, pues Dios nos regaló otro sitio. Y digo, Señor, o sea, ayúdanos. Empezamos a rezar y de pronto vino un tráiler y otras veces empezaron a salir alimentos del banco sabiendo yo que el banco estaba vacío. Y entonces no quise, o sea, me emocionó porque no quise meterme en el banco del bebé para no romper el milagro. ¿Te acuerdas la última vez que estuvimos conversando? Te dije, tu historia me recuerda mucho a la mía propia, ¿no? Porque tu historia, en el fondo, cuando te veo, me representas personas que admiro mucho, respeto porque entiendo el gran sacrificio que hay detrás de todo esto, y también entiendo lo que es la fortaleza de tener la capacidad de seguir tus sueños, porque en el fondo estás siguiendo lo que es la respuesta que Dios ha dado al sentido de tu vida. Te quería comentar esto porque creo que es importante, después de escucharte, hacerte ver que hace muchos años atrás, por la forma de vida, mi trabajo, todo, cuando decidí paralizar, como es lo que se diría, una exitosa carrera para todo el mundo, y decidí que quería ser madre, mucha gente no solo que no me entendieron, sino que me atacaron, porque como una persona que está en lo más alto puede parar su carrera para ser madre. Pero al fin era mi destino y era tantas oraciones que también creo que en ese momento había pedido a Dios y a la vida. Por segunda vez que me siento cerca de ti después de estos años he tenido que hacer una reflexión. Como yo creo más en el amor que en el odio, porque creo que el amor ha hecho tanto en la vida. Cuando me veo como mujer, como persona, como mujer negra, creo que el amor ha sido una fortaleza importante para todo el progreso que estamos viviendo hoy en día. Por lo tanto, tenía que contribuir también a mi manera, y es creando una plataforma
que se llama Diversity and Development. Ya que estamos aquí en Madrid, qué mejor que ofrecer desde esa plataforma cosas positivas y sobre todo engrandecer y visibilizar a personas como tú, que gracias a vosotros la vida se hace mucho más fácil. Y esta es la manera que yo podía venir a contribuir. Sabes que, Conrado, sin la Fundación Madrina no hay nada, o sea, sois dos cosas donde vais tan unidos en sí que cuando pensamos en la Fundación Madrina solo te podemos ver a ti. ¿Cómo se lleva a ser parte de todo con el nombre creado y la estructura que has creado en esa increíble fundación? Pues fíjate, yo creo, muchas gracias por tu palabra, yo sé lo que estás diciendo, tu padre, tu familia, tú misma, ¿no? O sea, al final somos lo que otros han ayudado a hacer y a crecer, ¿no? Mis padres me han ayudado, tus padres también. Yo creo que cada persona, cada madrina que acompaña a estas madres en el preparto, parto y posparto, que es el corazón de la fundación, que acoge, tiene pisos de acogida, tiene un call center, tiene atención sanitaria, social, cursos de formación de emprendimiento que tú has estado. Es decir, un mosaico, un cuadro tan bello que no hubiera podido imaginar hace tiempo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que cada voluntario, cada madrina que entra, es tan importante como yo cualquier otro. Yo no soy importante, lo que es importante es los que entran, porque los que entran son capaces de recrear una nueva existencia, refundan de nuevo la fundación. Pero tú eres el que ha creado una estructura basada en el amor y en esa fundación, cuando entras ahí, créeme que está lleno de amor. Como tú has dicho, el amor es el poder más grande y es el que ha creado esta pequeña fundación, que en el fondo es amor a la infancia y la maternidad más vulnerable. Nosotros acogemos a las madres más pobres de las pobres. Para dar una idea, hemos atendido en la pandemia 300.000 llamadas en emergencia, ahora unas 50.000, pero fíjate, 400 casos, 400 derivaciones de servicios sociales cada mes, ¿no? Pero a mí me parece que hay una cosa muy importante y es que lo bonito que es que esta obra, si hubiera sido una obra mía, ahora no estaríamos hablando de ella porque hubiera desaparecido. Es una obra de la que estamos hablando porque es una obra de Dios y es tan bella porque está hecha por Dios. Yo le pido a Dios no ser un estorbo, le pido a Dios que Él sea realmente el capitán, y ahora dicen que es la capitana de esta obra, que vaya dirigiendo, ¿no? Y eso me hizo ver que Dios quería que le pusiera el nombre de madrina a la fundación. Es decir, es todo de Dios, todo huele a Dios. Y si hay algo que no huele a Dios es culpa mía, ¿sabes? Por lo tanto, yo creo que, como siempre digo, ¿no?, que nos dedicamos a los niños, pero sobre todo cuando tú miras a un niño, ¿qué ves? A una madre detrás. Por eso vemos a los niños y cuidamos a los niños, pero porque hay una madre detrás, la cuidamos, la apoyamos, la empoderamos, ¿sabes? Cuando ves a un niño, si quieres que un niño salga de la pobreza, tienes que ayudar a su madre en dificultad. Y fíjate otra cosa que noté cuando estuve con vosotros y que además se nota por la estructura. Diversidad, inclusión, porque cuando entras en la puerta de la fundación todo el mundo se siente que está igual. No hay esa diferencia porque primero se crea una armonía maravillosa. Por otro lado, capacitación. Lo que haces es preparar a tantas madres primero para ser ellas mismas y luego para saber recibir a sus hijos. Estás creando liderazgo. De hecho, el último curso con el que fui a estar con vosotros era para hablar de liderazgo. Y sobre todo creas visibilidad, porque al final muchas personas que creen en lo que estáis haciendo están visibilizando cada vez más lo que queréis hacer. Te das cuenta al final como teniendo el capitán de tu alma, que es a Dios, como el timón de tu vida, cómo estás pilotando, llevando las riendas de un barco donde lo único que estás haciendo que la vida de las personas sea mucho más fácil y que eso dentro de las dificultades y las historias tan difíciles que yo pasé con vosotros en esas tardes donde la gente lloró, me abrazaron, escuché cosas que incluso me asustaron en ese momento porque pensamos que la vida va de una manera cuando la gente solo por querer respirar les cuesta. Pero tú haces dentro de esa fundación que la gente pueda respirar. Pues ahí yo a las madres siempre les digo que ¿acaso sois madres vulnerables? ¿Sois madres solteras?
No, ¿qué sois? Empresarias, sí, porque para mí la familia es la empresa más importante de un país. Por eso yo siempre he dicho que he dejado la gran empresa para dedicarme a la empresa más importante, que es la familia. Y el hombre es importante, pero la madre es la CEO. Por eso hay que apoyarla, empoderarla. Es la CEO de la empresa más importante que tiene un país, que es la familia, ¿no? Como yo digo, la soberbia te hace grande por un día, pero la humildad de pedir, de venir a la fundación a pedir, te hace grande para siempre, ¿no? La soberbia te hace grande por un día, pero la humildad te hace grande para siempre. Voy a recoger tus palabras como mujer, como CEO de la empresa, sí, como mi primera empresa, como la diversidad, como inclusión, como personas que estamos para crear momentos y sobre todo lugares más apacibles porque creemos en ese amor en la vida. Y las palabras que tomo porque me han encantado es cuando hablas de visibilizar tantas vidas, tantas historias que están detrás, que al final a veces necesitan personas que hablen de ellas. Y creo que ahora que has estado sentado aquí, sin darte cuenta, amigo mío, Conrado, que te respeto, te admiro, hemos conseguido hablar de nacionalidades, de personas, de vidas, de dolor, pero a la vez felicidad, de sufrimiento, pero a la vez superación. Y todo eso a través de alguien que ha sabido no solo representar, sino entregar su vida para hacer más fácil todo eso. No me gustaría despedirme de ti sin escuchar de tu boca las últimas reflexiones sobre esta plataforma de diversidad y desarrollo que tú ya lo llevas haciendo hace muchísimos años. Nosotros nos sumamos a ti de esta manera, vamos a visibilizar muchísimo más lo que estáis haciendo, pero me gustaría, como experto, como alguien que ha entregado su vida para amar a los demás, que nos pudieras decir unas palabras para que nos quedaran en ese recuerdo y los pudiéramos guardar un poco a nuestro alrededor. Bueno, yo felicitarte, a mí me parece que es una idea fantástica. Yo creo que lo único que he expresado es, la Fundación Madrina es el libro de la vida de cantidad de miles y miles y miles, pero miles, centenares de miles de madres y niños que hemos atendido, de cerca de 87 nacionalidades, no sé, de 87 nacionalidades. Ves que en todas ellas hay una riqueza, un valor diferencial. Dice, si no existiera esta persona no habría otra igual. Pero es que me da igual que sea de cualquier país del mundo, tiene una riqueza. Muchísimas gracias y sobre todo gracias por ser ese gran persona que eres y sobre todo por esa entrega a los demás, porque sin darte cuenta estás contribuyendo en muchas naciones el formar, el dar amor, el cuidar y sobre todo en dar esas alas para que la gente pueda volar. Voy a coger un poco, dándote la mano, de esa bendición y esa suerte que tienes para poder seguir yo también volando. Amén. Y estar rodeada de grandes personas como tú, Conrado. Que el Señor nos dé esa fuerza. Muchas gracias. Para salvar el mundo a través de esos niños que salvamos. Muchas gracias. A ti, Guillermina.